Bueno, hoy se reunió la comisión que ha sido escogida en el Senado para decidir quiénes serán los próximos miembros del Pleno de la Junta Central. A partir de mañana y pasado mañana saldrán en los periódicos la invitación a presentar los diferentes perfiles para que ellos puedan evaluarlos, y esa evaluación será desde el 11 hasta el 21 de este mes. Sí, una semana. Una semana. Tendrán una semana y el próximo lunes se volverá a reunir la comisión del Senado que tiene que definir los perfiles que se van a escoger, que luego se votarán, por supuesto, en el hemiciclo completo. Bueno, y participación ciudadana. ¿Esos perfiles lo puede depositar el mismo candidato o una institución cualquiera? Que los bueno, eso que nos lo digan nuestros invitados. Pancho Álvarez, precisamente, hoy en el día de ayer estuvieron reunidos en participación ciudadana para determinar esos perfiles y hoy sacaron una nota de prensa muy importante. Pero antes de hablar de cómo esto debe cambiar, porque los tiempos han cambiado y todo está cambiando, vamos a hablar un poquito, Pancho, hacer un poquito de historia de por qué es importante, qué hemos vivido nosotros en el pasado con algunas juntas centrales electorales del pasado, algunos miembros y algunas situaciones críticas que podamos recordar rápidamente para la juventud que nos está escuchando. Pues gracias, María Cela. Buenas noches a todos y a todas. Ciertamente tenemos una historia electoral teñida de partidarismo dentro de la Junta Central Electoral. Eso ustedes pueden comenzar a mirar hacia atrás y no le va a alcanzar la mirada en el tiempo para determinar cuándo comenzó el tema de la repartición de las posiciones, que llevó inclusive a que el número de miembros de la Junta Central Electoral subiera hasta 9, porque con 5 no era suficiente para la repartición entre todos los partidos políticos. Llegó a tener 9 miembros, 7 en un momento determinado, 5, y partió originalmente de 3 miembros. Que yo creo que con 3 miembros sería más que suficiente, pero aquí somos dados al gigantismo. De todas formas, esa repartición comenzó a ceder, y hay que admitirlo, en la selección del año 2016, cuando se logró que personas como Carmen Inver, Roberto Saladín, Julio César Castaño, no tenían una vinculación partidaria. Ustedes podrán decir cualquier otra cosa, pero no tenían una vinculación partidaria. Claro. Sí, porque tuvimos presidentes de la Junta Central Electoral que venían de los comités de dirigencia de los partidos políticos, del Comité Central y demás. Y no hace mucho. Bueno, y no hace mucho, el otro día. El último antes del actual, Roberto Rosario, viene de las filas del PLD y cuando terminó sus funciones, pues volvió al PLD. Y duró 6 años de titular de la Junta. 6, no 4. Correcto, sí, correcto. Y aquí es importante que la población entienda algo. La ley, la Constitución no prohíben que una persona que sea miembro de un partido pueda ser miembro de la Junta Central Electoral, pero la experiencia nos ha señalado que eso lamentablemente conduce a un mal camino. ¿Por qué? Porque se genera lo que se llama un conflicto de intereses. Allí va a la Junta un miembro que se ha pasado la vida en un partido político y cuando tiene que decidir en contra de ese partido, como miembro de la Junta independiente que debería ser, se le presenta un conflicto de intereses, un problema de lealtades divididas, vamos a decir. Y eso es lo que se quiere evitar con esto que Luis Abinader, y hay que reconocerlo, tanto Luis Abinader como el expresidente Leonel Fernández han señalado que deben elegirse personas que sean independientes de los partidos políticos, que no se deben llevar militantes políticos. No solamente dijo el presidente Abinader a la Junta Central Electoral, también mencionó las altas cortes, Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, y alcanzó también a la Cámara de Cuentas. Y eso es importante que la población, ustedes en los medios de comunicación, nosotros los que trabajamos desde sociedad civil, pues luchemos para que se siga avanzando, porque no hemos llegado donde queremos, obviamente. Sí, yo creo que es muy importante ese concepto y saber deslindar los espacios. O sea, yo entiendo, como bien se ha señalado, que hay instancias de poder, hay determinados estamentos del Estado que están diseñados para personas que no presentan ese conflicto de interés de pertenecer a un partido y a la vez tener que arbitrar sobre intereses que puedan verse involucrados su mismo partido. Entonces esa historia
ya la hemos, como bien se señala, ya hemos pasado por conformaciones de junta que han sido conformadas en base a repartición y consensos entre todos los partidos, y hemos pasado por juntas que se han alejado un poco más de ese concepto. Y creo que en sentido general el balance claramente ha sido mucho más favorable cuando las juntas centrales electorales han sido conformadas por personas independientes. Ahí tenemos los casos de la Junta de Estrella Sadalá, de Juan Zurdo Bonelli, de Luis Mora, y si podemos comparar incluso hasta más recientemente entre esta Junta, que no tenía una formación principalmente de componentes de partido, y las juntas inmediatamente anteriores, hay una diferencia muy grande. Pero déjame agregar algo ahí, porque recuerden ustedes que cuando el trauma de febrero, la suspensión de las elecciones, que mucha gente estaba pidiendo la cabeza de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, salieron entonces otras voces, creo que Pancho, la tuya fue una de esas, diciendo no, los suplentes son peores. Los suplentes tienen afiliación partidaria. Es importante. Diana, sí. Diana, lo que pasa es que cada vez que hablamos del perfil que deben tener los miembros de la Junta Central Electoral, cada vez que hablamos de, por ejemplo, que deben ser personas con un historial de probidad, lo hablamos tanto para los titulares como para los suplentes. Claro. Los suplentes deben tener las mismas condiciones que tienen los titulares. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente nadie le presta atención a los suplentes, porque todo el mundo tiene su foco concentrado en los titulares, y por vía de los suplentes meten también por ahí a militantes duros de los partidos políticos. Bueno, vamos a empezar. Señalar, Dani. Yo quisiera señalar algo importante. Aparte de que los miembros de la Junta no sean militantes de un partido político, hemos tenido también a muchos jueces de la Junta que no militan en partidos. Todos tienen sus simpatías políticas, porque la simpatía política la tenemos todos y todas. El problema también es que hemos notado una muy baja beligerancia de los jueces de la Junta. Si analizamos el proceso electoral pasado, nos daremos cuenta que se dieron muchísimas violaciones a la ley electoral. Y los jueces de la Junta y su presidente, que no milita en ningún partido, y con esto no digo que estoy de acuerdo con que se milite, que se evite que una persona por militar en un partido pueda ser juez, sea juez, sino que además de no tener una militancia política y un compromiso político con una relación política, que son las que ellos van a ser el árbitro en los procesos, pero que también de alguna manera u otra se garantice la independencia de criterios para la aplicación de la ley, porque lamentablemente las juntas electorales que hemos tenido en nuestra historia generalmente se alinean con el poder político de turno, y hay muchísimos jueces de la Junta que son el resultado de alguna manera u otra, la imposición del poder político, pero también los sectores económicos también recomiendan. Entonces hay que también tener ese elemento clave en cuenta. Es bueno el decentismo, es bueno la diplomacia, pero también hay que ser beligerante con el tema del cumplimiento de la ley, hacer cumplir la ley sin importar que sea el partido de gobierno el que me ha favorecido en el Congreso con mi elección, porque todos sabemos y todas sabemos que es el Senado el que elige a los jueces de la Junta, y quien tiene la mayoría de los jueces de la Junta, de los senadores en el Senado, es el partido que mayor representación sacó. Entonces a veces se da como esa relación de dependencia, es como si quisiéramos repetir en el cargo y no queremos más, nos queremos incluirme de una manera muy, muy suave con el que está en el poder político. De hecho, aunque eran personas que todos nos sentimos conformes y satisfechos en el momento en que fueron elegidos, no podemos dejar de mencionar que mucha gente estuvo escéptica ante ciertos comportamientos, estuvieron en tela de juicio sus reacciones, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Hubo mucho escepticismo alrededor de la Junta, producto de la crisis que vivimos en febrero. Por eso es importante que hablemos de cómo debe cambiar la conformación. Antes la ley decía que tenían que ser abogados. Vamos a hablar de ello. Hacemos una pausa y no. ¿Podemos hacer una pausa? No, continuamos. Vamos a hablar de cómo debe cambiar, cuáles deben ser estos perfiles de las personas que sean elegidas como miembros y como suplentes. Y los sexos también. Vamos a hablar de la cantidad de hombres y mujeres que contempla la ley hoy en día en ese sentido. A ver. Miren,
Precisamente en las discusiones que tuvimos en Participación Ciudadana el día de ayer, se habló de los aspectos que había que priorizar. Bueno, uno de ellos ya lo acabamos de discutir, que es el tema de la independencia, no solamente de partidos políticos, independencia frente a los poderes fácticos, que quieran poder económico, exactamente, poder económico, es independencia total. El segundo aspecto es que este Senado de la República puede hacer historia, no solamente el Senado, sino la comisión que está en el proceso de depuración o va a depurar los candidatos, pueden hacer historia, porque es la primera vez que puede pisar una Junta Central Electoral una persona que no sea abogado. Los abogados podemos perder el monopolio que tenemos en esta ocasión, porque la ley 3319 de régimen electoral establece que el presidente tiene que ser abogado, pero que los otros 4 miembros podrían ser profesionales de la administración y ramas afines, y de la informática y ramas afines. También habla de la ciencia jurídica y ramas afines. Y dice preferentemente, lo que significa que pudieran elegir a 5 abogados de nuevo. Y esperemos que el Senado de la República aproveche esta oportunidad, repito, para hacer historia y nombre expertos en el área de la administración, de las finanzas, expertos en el área de la informática, porque eso va a reducir los niveles de riesgo que corre la Junta Central Electoral cuando tiene 5 abogados allí que no están educados en temas técnicos y de repente le pueden pasar por, sin que se den cuenta, situaciones que pueden afectar los procesos electorales. Y el tercer aspecto que Participación quiere enfatizar, que no son los únicos obviamente, son los prioritarios, es el equilibrio de género que tú acabas de mencionar, María Cela, porque la Constitución de la República establece que en las funciones públicas debe haber equilibrio de género. Aquí hemos entendido que equilibrio es 40%, yo protesto porque digo 40% un equilibrio debe ser entre 45 y 55%. Equilibrio es 50-50, eso es equilibrio. Bueno, eso es paridad. Equilibrio, hay un margen, ¿no? Pero como son 5 titulares y 5 suplentes, no deberían haber menos de 2 mujeres, tanto en el pleno como entre los suplentes, o sea, 4 mínimo entre los 10. Ten cuidado, porque entonces nos hacen la trampa de siempre. Que sí, y no puede ser que la pongan de suplente, tiene que haber 2 en el pleno, por lo menos 2. Entonces, por eso, ahora mismo tenemos 2 mujeres en el pleno. Ese es el mínimo. El mínimo. Y deberíamos seguir progresando en ese sentido. Y el hecho de que puedan ser administradoras del área de las finanzas, del área de la informática, yo conozco excelentes mujeres preparadas mejor que cualquier hombre, por ejemplo, en el área de la informática. O sea, hay una buena oportunidad para que ese equilibrio de género, pues obviamente se pueda preservar y mejorar en este proceso. Camila, bueno, ¿creen ustedes? No, pregunta. ¿Creen ustedes que en un país como estos realmente pueda haber una persona que sea realmente independiente, donde hay tantos vínculos familiares e intereses particulares? ¿Y quiénes serían esas personas, esos perfiles para ustedes? No, pero por supuesto que sí, Camila, y la experiencia la hemos tenido. O sea, la realidad es que, como mencionaba hace un momento, nosotros hemos tenido a partir del año 96 en adelante, luego de la crisis del año 94, se comenzó esa cultura de buscar perfiles realmente independientes de personas. Tuvimos una serie de procesos electorales que fueron ejemplares, que fueron llevados muy bien por personas con una independencia de partidos e independencia ideológica y de intereses fácticos. La nota discordante empieza cuando se abandona ese ejercicio y se comienza nuevamente al reparto y a buscar el equilibrio. Y eso nos trastornó los últimos procesos electorales, que simplemente no trascendió de una forma similar a la que pudo haber sucedido en el año 94, porque los resultados al final del día fueron muy amplios los márgenes, y entonces eso hizo que diluyeran los conflictos. Pero la realidad es que sí, la experiencia hemos tenido, aquí existen muchos profesionales, ahora con la ampliación de que puede ser multidisciplinaria la conformación de la Junta, todavía eso da mucho más posibilidades
de profesionales completamente independientes, idóneos, que puedan conformar una junta que se ajuste a eso. Dentro de esos criterios de independencia también tenemos que tomar en cuenta que no pueden ser personas que sean contratistas del Estado, que personas que no tengan vínculos también de parentesco o afinidad con dirigentes políticos, con candidatos políticos, con altos funcionarios. Hay que buscar una gente de vocación de servicio, hay que buscar personas con un don de conciliación, porque el rol de una Junta Central Electoral no es solamente un rol de choque y de enfrentamiento, sino también de buscar conciliación, en un árbitro de un proceso electoral. Y obviamente sí también tiene que tener una gran capacidad de mando y de autoridad. Yo sigo insistiendo, a pesar de que nos da la ventaja ahora de poder ser multidisciplinario, nos ayuda muchísimo y sobre todo en el ámbito tecnológico, en el ámbito de administración, de aspecto logístico, que ese tipo de perfil entre a la conformación de la Junta ayudará mucho, pero mucho cuidado, porque yo creo que preeminentemente la labor de la Junta dentro de ese rol reglamentario que tiene y de aplicación de la ley requiere aún tener un perfil donde el abogado tenga un rol determinante. O sea, no creo que solamente, yo no diría que solamente con una figura de un presidente abogado sería suficiente. ¿No? Pero creo que el país entero, después del fallido voto automatizado, está claro en que debería haber por lo menos uno que sepa de informática y de tecnología. Y quería preguntarle a Dani, que ha sido delegado técnico ante la Junta Central Electoral y que ha visto los problemas que se viven ahí dentro, ¿cuál debería ser dentro de la rama de la informática el expertise que tenga esa persona que vaya como miembro al Pleno? ¿Cuáles serían los conocimientos, Dani, que debería tener? Sí, en primera instancia, yo entiendo que la independencia total no existe. Y de hecho, es bueno que lo sepamos. Los senadores y senadoras que van a elegir a los jueces de la Junta lo van a hacer basado no solamente en el perfil. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. No va a ser simplemente basado en el perfil, sino porque van a hacer acuerdos que se van a hacer para ellos. Aunque finalmente digamos personas que no estén en los padrones electorales. Es para que aclaremos esa parte ahí. Lo segundo es que nos hizo falta, en la Junta Central Electoral nos ha hecho falta, otros perfiles como los que planteabas tú ahora mismo, Diana, y lo que señalaba Pancho Álvarez. El tema de personas especialistas en tecnología que puedan manejar la terminología, manejar al menos el nivel básico de negocio. Porque, por ejemplo, el tema del desarrollo de software, el tema, por ejemplo, de seguridad, de redes, porque entendamos algo, los sistemas electorales no se sustentan en la tecnología, es en la confianza. Nosotros podemos implementar aquí la mejor tecnología. Elon Musk puede desarrollar un software electoral y prestarlos. Y si el actor, si el árbitro que lo implementa no cuenta con el respaldo, no cuenta con la confianza de la ciudadanía, se va a cuestionar todo. Entonces, sí debe existir dentro del cuerpo de jueces titulares de la Junta personas especialistas que conozcan de redes, de seguridad, que conozcan de comunicaciones, que sean capaces de interrogar de alguna manera u otra, de hacer las preguntas correctas al encargado de informática, que entiendo que luego del cambio que se hizo ha sido muy bueno el resultado, pero que sea capaz de preguntar sobre cuáles son las buenas prácticas, aunque la Junta como tal debe implementar un conjunto de procesos que deben ser inviolables, porque es imposible aceptar lo que pasó en febrero, de que se siguieron un conjunto de procesos sin seguir ni la más mínima regla de control de calidad y de prueba, como lo dijo el propio presidente actual de la Junta. Entonces, esas son cosas que son, independientemente de que exista en el Pleno de la Junta un especialista en tecnología, eso no debe ocurrir, porque la Junta debe tener sus procedimientos, sus procesos y sus reglas. Ahora bien, si existe un juez de la Junta con conocimientos, con capacidad y cualificación técnica, es seguro que podrá hacer, podrá hacer las preguntas que hay que hacer, porque a veces no hay que saberlo todo, es poder hacer las preguntas correctas y
con un criterio forense, identificar las fallas y poder orientar. Entonces, ¿creen ustedes que los fraudes, los traumas que pasamos en estas elecciones, sobre todo en el año pasado y en este, se deben a que no existía un órgano multidisciplinario en la Junta Central Electoral o a la falta de integridad de algunos de los miembros del Pleno? No. O sea, no podemos señalar eso. Definitivamente sería una conclusión errada. El hecho de que el hecho de que haya otras disciplinas y conocimientos diferentes del saber humano dentro de la Junta Central Electoral ayuda, pero no es el único elemento. Se está hablando, por ejemplo, de la templanza que deben tener los miembros. Usted puede ser todo lo capacitado que quiera, pero si de buenas a primeras el poder lo amenaza, usted tiene que tener la capacidad de poder estar por encima de ese tipo de amenazas. No todo el mundo lo tiene. Ahora, eso se mide. Y hay el otro aspecto. Fernando hablaba de una serie de condiciones, hay otras. Los candidatos tienen que acreditar conocimiento en temas relacionados con las funciones de la Junta Central Electoral, con las normas que rigen la Junta Central Electoral, tienen que tener liderazgo, tienen que saber trabajar en equipo. Ahora, ¿quién mide eso? Yo he insistido mucho con esto y a mí me han criticado mucho, porque yo he dicho, en el sector privado no se equivocan las empresas que tienen las condiciones para poder hacerlo. ¿Qué hacen? Buscan especialistas que evalúan a los candidatos para una posición determinada. Porque cuando le dicen a usted, la persona tiene que tener liderazgo, eso se mide. Eso se mide. Bueno, pero aquí esos especialistas van a ser los senadores, que no lo son, que no son especialistas en recursos humanos, los senadores que van a elegir a esos Pero se pueden asesorar, volvemos a lo mismo. Pero el consejo directivo de una empresa tampoco son especialistas en eso. ¿Y qué hacen? Contratan a los especialistas. Se asesoran. Y el Estado no tiene la capacidad y los recursos para contratar especialistas que asesoren a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cuando evalúan a los jueces o a los senadores cuando evalúan a los candidatos a la Junta Central Electoral. No es que los técnicos van a decidir, no es que esos especialistas van a decidir. Es asesoría. Le van a dar la asesoría necesaria para que tengan los conocimientos de hasta dónde llega cada uno de los candidatos. Eso es importante porque sabemos que también los senadores no necesariamente tienen esa capacidad o esa preparación para poder evaluar en esas diferentes categorías de perfiles. Y ustedes hablaban de varias características de la personalidad, o sea, no solamente la preparación, no solamente la probidad o la integridad o la trayectoria, sino la personalidad. Es tan importante en un pleno de una Junta Central Electoral de un país en vías de desarrollo. Y la proactividad, por ejemplo, es un elemento que tiene que existir, porque yo veía muchas veces... La laboriosidad. ¿Perdón? La laboriosidad. La laboriosidad, la proactividad, una persona orientada a resultados, el saber gestionar conflictos, como decía Fernando, es una persona conciliadora, una apertura mental estratégica, son muchas cosas, y una capacidad de adaptarse a situaciones, porque señores, en nuestros países siempre hay crisis en las elecciones, entonces tenemos que buscar todo eso, y como ustedes dicen, hace falta asesoría. En el próximo bloque vamos a compartir lo que nos han escrito nuestros amigos televidentes a través del Twitter, y vamos a hablar también. No necesitan un financiero, un administrador, no necesitan alguien que sepa de logística, aparte de la informática. Esos son cargos dentro de la Junta, pero no el Pleno. No, pero en el Pleno. Ah, bueno, en el Pleno, bueno, ¿por qué no? Cuando regresemos después de la pausa, ¿qué puede esperar la República Dominicana de unas futuras elecciones con un cambio definitivo en un Pleno bien escogido? Cuando regresemos.